Hola, soy Braulio Guerra Urbiola, soy alumno de la Universidad de Las Palmas de la Gran Canaria y esta exposición tiene como motivo complementar mi trabajo de tesis dirigido por el doctor Rubén Miranda, que me hizo favor de acompañarme en este trabajo con el objetivo de lograr la acreditación del postdoctorado en Derecho Público, por lo que realizaré una exposición en este video en PowerPoint con el objetivo de mostrar a grosso modo los detalles de esta tesis y así exponerlos. Hice yo mi doctorado en Derecho en la Universidad Autónoma de Querétaro con la tesis el planeta como bien jurídico a tutelar con aspectos que tienen que ver con el combate al cambio climático y estudié, esta es una justificación, el posgrado en, eh, como experto universitario en astronomía observacional en la Universidad Internacional de Valencia. Entonces he tratado de conjugar conocimientos que tienen que ver con la astronomía, la astrofísica, con la ciencia jurídica y el estado que priva hoy en el mundo respecto de un tema poco explorado relativamente, que es el derecho espacial. A esta tesis la titulé como El derecho humano al universo y hablo de los acuerdos de Artemisa, de los cuales nos referiremos en un momento, y los problemas jurídicos, filosóficos y éticos en el derecho espacial. Hablo de una especie de derecho ficción, de un derecho que nos alcanzará, que hoy quizás no existe, pero que es una propuesta que podría ventilar una visión futurista de lo que sería el derecho jugando su papel y su rol cuando se normalice y con frecuencia la exploración espacial y la presencia humana en los cuerpos celestes y en el espacio ultraterrestre. ¿Cómo es el derecho en el espacio ultraterrestre en nuestros días? Pues es un derecho anquilosado, viejo, no renovado, no apto para regular los aspectos que hoy privan en las actividades del espacio y que ya son muy avanzadas. Cómo debe ser y cómo deberá ser en el futuro y largo plazo son de los aspectos que encontraremos aquí respuestas en esta exposición según vaya avanzando. Pues los seres humanos son nómadas, no sabemos con seguridad si de manera genética está en nosotros el poder trasladarnos, buscar nuevos sitios, nuevas residencias, nuevos puntos en nuestro planeta, pero el Homo sapiens sí está claro que gracias a eso sobrevivió y no se extinguió. Por contrario, el neandertal fue sedentario, no salía de sus comunidades y eso lo llevó a su extinción. Pongamos esto en el contexto de la exploración espacial, el quedarnos en el planeta podría ser motivo de largo plazo para la extinción de la especie humana y el salir a explorarlo por diversas razones y motivos podría ser el éxito de la supervivencia de nuestra especie. ¿Por qué ir a explorar? Bueno, siempre hay recursos naturales, hay territorios, espacios de aprovechamientos. Ya en el discurso de Kennedy de los años 60 que se planteaba por qué ir, no porque sea fácil, sino porque es difícil, pero también ahí se esconden palabras como existen nuevos recursos, ya desde los años 60, pero es realmente lo que motivó la carrera espacial fue la rivalidad entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, la llamada Guerra Fría, por la supremacía y liderazgo mundial en esa bipolaridad que existía en los años 60. Logra los Estados Unidos mandando a Alan Shepard, pero previamente mandan los rusos a Gagarin y esto detona que Estados Unidos invierte un presupuesto del 5% total de su presupuesto general. Ese era el interés y hoy invierte un 0.5 de su presupuesto, se ha caído un 4.5 el presupuesto de la NASA en la exploración espacial, por ejemplo. Entonces aquí vemos la rivalidad y el tamaño de la inversión que los Estados Unidos realizaron para este propósito y así llegar a la Luna. El contexto geopolítico nos hablaba, bueno, pues entonces de actividades que tenían que ser reguladas y de tratados internacionales que no nos hablan, hay que subrayar esto, de normas solamente, sino de principios, aludiendo aquí a Aristóteles con los segundos analíticos, con analítica posterior, en función de que estos principios, como diría Zagrebelsky, las normas subyacen a los principios y estos, pues a partir de hábitos, de repeticiones, van constituyendo un modo de darle orden, de darle
paz, conciliación, desarrollo, a las actividades humanas, a contrario de no reconocer o de violentar estos principios, como también lo diría Herbert Hart, una reacción hostil cuando se violenta un principio, y así también los podemos reconocer. Rigen las actividades en la exploración espacial, en el espacio ultraterrestre. Dice incluso en la Luna, hoy sabemos que existen más de 200 lunas en el sistema solar. Aquí hablábamos solo de la Luna terrestre y de otros cuerpos celestes, ¿no? Los tratados internacionales de la ONU, muy rápido, como colofón, pues son acuerdos de salvamento, de devolución de astronautas, de responsabilidad internacional, de registro de los objetos que tiene la función, en este caso, el secretario general de la ONU, de acuerdos para regir las actividades ya en la Luna, declaración de principios para explorar y utilizar el espacio, principios también para las transmisiones internacionales de televisión, para la teleobservación, para el uso de la energía nuclear y básicamente para la cooperación internacional, tratados ya muy desfasados de la tecnología y de los tiempos y de la frecuencia y de la manera en la que estamos hoy explorando el espacio ultraterrestre. Cito a mi padre que fue mi maestro, que fue internacionalista, Braulio Guerra Malo, nos habla en su libro Compendio de Derecho Internacional de los principios de libertad para esta exploración, de esta Carta del Espacio, este Tratado del Espacio de 1967, que es el punto de partida, que nos habla de esta libertad y una igualdad que hoy podríamos derivar en una especie de democratización del espacio, de oportunidades simétricas para poder explorarlo por todas las naciones, incluso por el mundo unificado. La no apropiación, que es un principio básico del cual hablaremos más adelante. Un Estado no puede ejercer soberanía, se dice, ni por reivindicación, ni por uso, ni por ocupación, sino, digamos, pues es de todos, el objeto, dice este tratado, que es de todos el espacio ultraterrestre y tiene que ser utilizado con fines pacíficos. Hay principios también de responsabilidad y de imputabilidad por responsabilidad de los estados en las actividades que realicen en el espacio ultraterrestre, principios de cooperación, de asistencia mutua, y esto es básico, el principio G, que es de subordinación al derecho internacional. Ya se nos dice en esta Carta del 67 que todo punto de partida nace y debe ir a desprenderse de este Tratado del 67 y del derecho internacional. Carl Sagan hablaba de que la astronomía no era suficiente para explorar todo el cosmos. Entonces, incorporó a su visión distintas ciencias exactas, distintas ciencias llamadas naturales, como la física. Entonces nace la astrofísica, la biología nace la astrobiología, la geología nace la astrogeología, y va haciendo énfasis en incorporar distintas disciplinas interdisciplinariamente para que la exploración del espacio desde el punto de vista de las ciencias exactas o la matemática puedan explorar el espacio, pero omite, aquí planteo yo en este trabajo de tesis, incorporar la psicología, la sociología y específicamente el derecho. Donde hay sociedad, hay derecho. Los viajes al espacio implican aspectos de convivencia humana, de en este momento en cortos plazos. Ya Kelly, un astronauta, ya estuvo un año, por ejemplo, ya en la Estación Espacial Internacional. Entonces, incorporar esta idea del astro iuris, así como la astrofísica, la astrobiología, pues nos pone en relieve darle un alcance mucho mayor a la importancia de la presencia de las ciencias sociales y del derecho en las actividades de la NASA y de las agencias espaciales como Roscosmos, Rusia, como la de la India, como la China o como la Agencia Espacial Europea. ¿Existe un derecho humano al universo? Me planteo, bueno, la Declaración incluso Universal de los Derechos Humanos dice en su artículo 13 que toda persona tiene derecho a circular libremente y elegir su residencia. Habla del Estado, parece que nos confina a un Estado, nada más. Pero si queremos elegir nuestra residencia fuera del planeta, bueno, dice el artículo segundo, toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y regresar a su país. Esta cuestión no imaginaba que la posibilidad que ya se plantea para el año 2025 y 2026 con el proyecto Artemisa en sus 3 fases, de que ya seres humanos habiten la Luna. Esto ya no es ciencia ficción, esto es una realidad que ya está en marcha. Y bueno, la libertad de circulación no solamente es vertical, no solamente es interestados, internaciones, sino también pues salir del planeta
constituye una libertad, un derecho del ser humano en su conjunto, pero bueno, hay que decir que esta está limitada por sus recursos económicos, por las capacidades tecnológicas, por la velocidad, por una serie de aspectos físicos e incluso de astrofísicos. Nada más decir que para salir del planeta requerimos una velocidad de 11.2 kilómetros por segundo, equivalente más o menos a 37,000 kilómetros por hora. Entonces, pues no cualquiera puede salir del planeta, pero bueno, lo planteamos que esa limitación no implica que esto no deje de ser un derecho. Eh, Se suscriben acuerdos como son los Artemisas en estos tiempos, en donde llama la atención que Estados Unidos promueve con países europeos, con países latinoamericanos, conjugar un grupo de estados que vayan rumbo a la Luna en este proyecto Artemisa, hoy ya lanzada en el mes de noviembre en su primera fase de 3, en donde no hay un gran acuerdo internacional, no existe un tratado internacional como el 67, sino que lo promueve la NASA, agencias espaciales, o está suscrito por agencias espaciales y por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Esto pues no le da un carácter así propiamente hablando de un tratado internacional, sino son acuerdos de cooperación. ¿Por qué no un gran acuerdo, un gran tratado internacional? Pero llama la atención que Rusia queda excluida, que China queda excluida, por lo que nos habla de esta rivalidad todavía geopolítica, bipolar o multipolar, en donde no incluyen a otros países. Son acuerdos interinstitucionales. México tiene una ley para la celebración de tratados internacionales, pero no van de acuerdo al Tratado de 1969 sobre la celebración de tratados, porque no cumplen sus estándares. Entonces es una especie de decálogo de normas de cooperación, pero que también tienen distintas acepciones con doble discursiva que vamos aquí a analizar rápidamente. El primer principio de Artemisa, pues habla precisamente pues, que sean conformes las actividades al derecho internacional, al Tratado del 67 se refiere y a todos los tratados de la ONU como cooperación. El segundo, el compromiso de transparencia, de intercambio de información científica, que también ya lo dicen los tratados internacionales de los 60 y principios de los 70, aunque tendríamos que preguntarnos si es el mismo nivel de información el que comparte, por ejemplo, los Estados Unidos y la NASA con otros países. Establecer el compromiso para llevar acuerdos de interoperabilidad. ¿Esto qué es? Bueno, pues la operación de las distintas agencias pueden provocar que las órbitas, el anclaje de satélites, una serie de realizaciones y actividades en el espacio tengan interoperabilidad, es decir, que puedan funcionar sin transgredirse una con otra o poder causar daños una con otras y tener una información que permita a todos realizar sus actividades de manera adecuada y segura, establecer compromisos para maximizar esfuerzos de acuerdo de rescate y retorno, es una repetición del Tratado de 1968, responsabilidades también sobre el registro de objetos, esto tiene que ver con que el secretario de las Naciones Unidas registra los objetos, ahí se registran los objetos que se lanzan al espacio, pero también tiene que ver, hace una referencia al Tratado de 1974, lo mismo prácticamente. El sexto, ya empiezan aquí a hablarse de otras cosas, establecer el compromiso de compartir públicamente cualquier tipo de información, se comparte información, pero este principio de publicidad tendríamos que revisar si se está cumpliendo cabalmente. Hablo de ello en el documento que presento, del libre intercambio de datos científicos, pero esta situación para brindar la protección adecuada sobre cualquier tipo de información propietaria o de exportación controlada, dice, no pudiéndose extender esta disposición a operaciones del sector privado. Es decir, podemos ver que se habla por primera vez de que ya son las agencias espaciales del Estado en sí, las que no operan directamente las exploraciones espaciales, sino que es la empresa. Es una privatización del derecho espacial. Aquí en las empresas como SpaceX de Elon Musk, como Blue Origin de Jeff Bezos y otras más. Pero fíjense cómo aquí estas disposiciones dice, bueno, todo esto no cuenta o no es válido si quienes operan ese sector privado. Entonces, pareciera que, lo digo así, los Estados Unidos están utilizando el sector privado para poder
eludir los compromisos, los principios internacionales, el mismo derecho internacional en ocasiones, para poder incluso no informar de estos lanzamientos de información, de una serie de aspectos, porque los opera el sector privado, como estas empresas, que incluso podemos decir tienen financiamiento público. Este principio 7 es muy particular. Nos dice que es un acuerdo para preservar el patrimonio eh, en todo lugar, ya sea un aterrizaje tripulado, robotizado, artefactos, naves espaciales, pero llama la atención la palabra patrimonio que se usa por primera vez. Ya no es patrimonio de la humanidad, como dicen los tratados del 67, sino que ya habla de patrimonio, que de acuerdo a la Real Academia Española, patrimonio es un conjunto de bienes y derechos adquiridos por cualquier título, y propiedad un derecho o facultad de poseer algo, poder disponer de ello dentro de los límites legales. Entonces aquí hay una contradicción en sí misma entre los principios que antecedieron, los tratados del 67, porque ya nos habla de aspectos patrimoniales, este acuerdo de Artemisa, incluso debemos hacer alusión a esta ley del año 2015 de los Estados Unidos, que hago referencia, Public Law 114, 90 del mes de noviembre, 25 del 2015, 199 Stat Chapter 513, Space Resource Commercial Exploration and Utilization. Fíjense nada más el Congreso de los Estados Unidos cómo está expidiendo una ley en donde es indiscutiblemente inconvencional de acuerdo a el Tratado del 67. Dice el Congreso de Estados Unidos con esta ley pública que los Estados Unidos, a todos los que estén envueltos o involucrados en ir a capturar por los asteroides o los recursos en el espacio respecto de este capítulo, de esa ley, serán entitled, es decir, tendrán la propiedad de cualquier asteroide y dice de cualquier recurso en el espacio. Podrán tener la posesión, podrán tener la propiedad del transporte, el uso y la venta de un asteroide o de cualquier otro recurso en el espacio exterior. Por ejemplo, pues los canadienses, los mexicanos, los brasileños, los españoles, los alemanes, pues, ¿cómo podríamos nosotros tomar que un Congreso, en cuanto a términos de legitimidad y legalidad, como en los Estados Unidos, le dé a sus propios ciudadanos estadounidenses solamente la posesión, la propiedad para renta de los asteroides o recursos que encuentren? ¿Sería una especie de primero en tiempo, primero en derecho, o la anarquía total de como privaban las conquistas territoriales por ocupación o por conquista en los años 1400, en los años 1500, como lo hicieron los casos del virreinato o las colonias estadounidenses? Es decir, es el primero que llega, el primero que se queda con él. Juan, pues hemos visto cómo esto tuvo secuencias o tuvo un desarrollo histórico muy particular, pero no tendrían los Estados Unidos para legitimidad ni legalidad global, digo yo, para poder dar la posesión. Tendría que ser un acuerdo internacional, o bien podría cualquier país darle posesión a sus ciudadanos o propiedad, pues sí, pero esto, como lo hizo Estados Unidos, pero sí contravendría, hablando en términos jurídicos, el Tratado de 1967, donde no existe propiedad ni reivindicación nacional. Entonces, resulta que los estados no pueden tener propiedad ni pueden reivindicar soberanía, y los particulares sí pueden tener propiedad y pueden tener posesión, uso de los cuerpos celestes. Así, ya se habla de un acuerdo de la Artemisa garantizar la extracción, utilización de los recursos espaciales, que es realmente por lo que se está yendo allá. Se ha descubierto un nuevo mineral, ya la Agencia Espacial China recobró materiales del helio 3, es decir, un estado del helio que no se encuentra en la Tierra, que podría alimentar a la población mundial por 100,000 años en términos energéticos. Esto es impresionante. El helio 3 es un recurso que podría llevar incluso partiendo de la Luna a Marte en futuras exploraciones, pero es un recurso natural
que dará energía y que ya los estadounidenses y el proyecto Artemisa ha detectado, incluso agua en el Polo Sur y recursos que se encuentran. Entonces ya no es la Guerra Fría ni la bipolaridad, ya es los recursos en el espacio lo que están haciendo que salgamos a explorarla y normalizar el viaje en nuestro sistema solar. Reafirmar los compromisos nos habla sin que existan interferencias perjudiciales en las actividades, delimitando operaciones seguras, es decir, hacerlo en zonas seguras y de manera que todos los países puedan, incorporados a este acuerdo de Artemisa, puedan realizar sus actividades sin interferir unos con los otros. Existen cuestiones de responsabilidad subjetiva que implican carga de la prueba y existen excepciones de responsabilidad objetiva, es decir, en donde la víctima no tiene que probar el nexo causal existente. En este sentido, el 10º innova y hablo en el trabajo de la basura espacial, más de 10,000 toneladas ya de basura espacial, que su nombre técnico es desecho espacial, para limitar la generación de nuevos y nocivos desechos durante el ejercicio de operaciones habituales. Se está en el espacio. El Tratado de Chicago en 1948 no quiso determinar o fijar un límite, pero se ha entendido científicamente que el espacio aéreo pasa de la línea de Kármán, es decir, de los 100 kilómetros, pero se han establecido ya órbitas, la órbita baja de 200 a 2,000 kilómetros, ahí se encuentran los telescopios, los satélites como el Hubble, como el Spitzer, el Kepler, la GEO, que es la geoestacionaria, que que pasa de los 35,736 kilómetros, ahí se encuentran los satélites de televisión, de clima, las frecuencias de radio, las órbitas medias y también la LEO, que se encuentra, que es la órbita media, de entre 2,000 y por debajo de la GEO, la órbita alta, que ya mandan, digamos, desechos para allá, que están por arriba de los 35,700 kilómetros. Hay que recordar, esto parece mucho, pero la Luna está a 384,000 kilómetros. En este mes de noviembre del 2022, la NASA rompió el récord, por ejemplo, de orbitación de la Luna con un módulo que puede transportar seres humanos a 434,000 kilómetros de la Tierra. Recordemos que el James Webb ya fue enviado a 1,5 millones de kilómetros y bueno, ya se plantean estrategias antidesechos, pero no existen acuerdos internacionales claros y contundentes en esta materia, los cuales detallo en el trabajo de la tesis. Se ha estimado que existe más de 20,000 fragmentos del tamaño de una pelota de béisbol, más de 100,000 de ellos son de menor tamaño. Y bueno, ya hemos enviado incluso en este caso, Elon Musk habla de 1,800 satélites que ya tiene, de lanzar 12,000 más que se quedan como desechos espaciales, y este es un gran tema de contaminación y de seguridad para la Tierra que tiene que ser abordado jurídicamente de manera seria. Mandó recientemente la NASA este proyecto DART, un proyecto de redireccionamiento de asteroide doble, donde movieron de su órbita de Dimorphos, de su asteroide central de Didymos, desviándolo, lo cual nos lleva a preguntarnos lo siguiente: aspectos, como lo dice la revista Enquire, de prácticas de limpieza, de procedimientos sanitarios, de esterilización, que ya los tocan los tratados internacionales, pero que nos lleva a planteamientos ya no solamente jurídicos, sino también hacia una ética aplicada, una bioética en la era espacial. Es decir, hasta dónde están los límites del ser humano, así como, por ejemplo, en temas de bioética, de clonación, de reproducción asistida, pero en materia espacial, ¿en dónde están los límites de esta actuación, los límites de cada estado y de sus operadores privados, las licencias, las concesiones que se les otorgan? La vida en la Tierra inicia, según distintas teorías, a través de una panspermia que vino bacteriológicamente de asteroides en el gran bombardeo tardío hace 4,300 millones de años, y
Se acaba de descubrir en institutos, en universidades de los Estados Unidos, que la lava y el basalto mezclados, por ejemplo, generan sorprendentemente ARN. Y bueno, pues tenemos que la actividad volcánica y la lava genera ARN, el precursor del ADN de las instrucciones de la vida, y hay lunas como por ejemplo esta luna Io de Júpiter, que tiene una actividad volcánica enorme, es la mayor en el sistema solar, y que pudiera decirse que tiene las condiciones que tenía la Tierra hace 4.300 millones de años y que pudiera desarrollar bajo estas premisas e investigaciones vida en el futuro. Entonces, el mercado, los recursos, la ciencia, la supervivencia humana, hasta donde también se encuentra nuestro derecho y también nuestros límites para contaminar otros mundos que pudieran desarrollar vida en otros lugares, en otras lunas, en otros planetas, en nuestros alcances que hoy tenemos en la exploración espacial. Por eso hablamos de ética en este trabajo. Plantea un paradigma disruptivo en el derecho espacial en términos de delimitación soberana económica. Me parece ya que en estos tiempos hablar de que es patrimonio de la humanidad y que los estados por separado o empresas privadas están explotando ya los recursos naturales en el espacio exterior. El tratado del 67 queda desplazado totalmente. Digamos, en términos de Kelsen, sería un tratado vigente, pero no positivo, es decir, no es eficaz y no se cumple. En este término, así como se dio la división, planteo en este trabajo, de el mar con la COVEMAR o la COFEMAR, la Conferencia de los Derechos del Mar, en 1982, en donde la humanidad y los estados ribereños distribuyeron un mar territorial de 12 millas náuticas, un mar patrimonial de 200 millas náuticas, una zona económica exclusiva, podamos establecer mecanismos, los planteo en la tesis, para la distribución de espacio patrimonial o zonas de explotación económica exclusiva en el espacio, pero ya delimitadas, y también hablar de espacio patrimonial, quizás mediante mecanismos que tengan que ver con los porcentajes de inversión en el PIB, por ejemplo, o en el presupuesto federal o general de cada país en ciencia y tecnología, en exploración espacial, en las mismas proporciones. Hay distintas propuestas que realizo en este trabajo, y así como existe el alta mar o la zona que sí es de eh, pertenencia común para todas las naciones y el ser humano, el alta mar, el espacio profundo, que estamos muy distantes de llegar a él, y tendremos que ir avanzando según vayamos nosotros logrando más distancias y más puntos de llegada en el cosmos, primero el sistema solar, para llegar solamente a la siguiente estrella, que es Próxima Centauri, por ejemplo. Próxima Centauri se encuentra a 4.2 años luz de la Tierra. Estamos hablando que haríamos con la tecnología que hoy tenemos 80.000 años en llegar. De esto es una estrella de 400.000 millones de estrellas de nuestra galaxia solamente, por lo que estamos muy distantes del viaje interestelar, también lo explico. ¿Por qué y en dónde baso esto? Pues en el método histórico, así fueron las distribuciones territoriales, por ejemplo, después del Congreso de 1815, después de la caída de Napoleón, hay una redistribución geográfica territorial en Europa, y también así ha pasado, por ejemplo, y ya existen reivindicaciones del Tratado de la Antártida de 1959 de países que hablan, en este caso, como Chile, Argentina, Nueva Zelanda, Australia, Reino Unido, Francia y Noruega, de que ya reclaman soberanía y reclaman territorio en la Antártida. Si lo estamos haciendo en el planeta, en estas zonas, pues es seguro, de acuerdo a la historia humana y al comportamiento humano, que lo terminaremos haciendo seguramente también en cuanto a lo que refiere al espacio exterior en este mismo siglo. Me pregunto en la tesis qué modelo jurídico social seleccionaría una nueva comunidad que ya no quieran ser estadounidenses en la Luna o en Marte, que se espera que en la década de los años 30
o previo a ello lleguemos a explorar ya humanamente Marte, sino que ya estas nuevas comunidades ya no quieran ser mexicanos, sino ya quieran poner su propio gentilicio, su propia comunidad, sus propias reglas, sus propios métodos democráticos, su propia evolución como sociedad. Dice John Rawls que siempre toda sociedad puede tener un punto de partida, un nuevo punto de partida. Entonces esto será a partir de modelos como el que plantea John Rawls, el punto de partida en su teoría de la justicia, en la redistribución, en la igualdad, en la equidad, o escogerán que esto va más hacia donde está Estados Unidos enfocado, si vemos esta ley de la cual hablábamos hace un momento, a las libertades, a los derechos individuales de carácter absoluto, a seres humanos, individuos que tienden a juntarse y agruparse para defender sus propios intereses. Llama la atención cómo Nozick, Robert Nozick, habla de agencias y corporativas, y hoy estamos hablando que son precisamente agencias las que firman los acuerdos, no estados. Forman parte de los estados, pero son agencias propiamente hablando, como la NASA, como la ESA, la Agencia Espacial Europea, como la Agencia Espacial Mexicana, como otras agencias en el mundo. Entonces, ¿qué modelo? Analizando a Rawls o analizando a Nozick, o bien encontrar una tercera vía de desarrollo comunitario, tomando en cuenta las características físicas, atmosféricas, de desarrollo humano también en el espacio y en los cuerpos celestes. Así, esto dará pie, hablo en este trabajo, a nuevas ramas del derecho, como el derecho espacial, que tiene aspectos muy incipientes. Eh, Existen reglas que nos hablan en cuanto a esta falta de territorialidad o la extraterritorialidad, si requerimos nuevos tipos penales, qué pasará con los atenuantes, con los agravantes, un delito también en una metodología penal causalista, pues se tiene que hablar de tiempo, modo, lugar, pues el tiempo donde se puede juzgar un delito es distinto al que se vive y se experimenta en el espacio terrestre, es lo que le llaman el rocket lag. Entonces, de entrada, el derecho penal acuerdan en una especie de derecho penal privado, siendo público, aquí hago una crítica particular a ello, acuerdan que serán juzgados si cometieron un delito en el país del cual es nacional. Si esto no se hace así, puede haber un reclamo del país del cual pertenece o es nacional la víctima, y así una serie de reglas que detallo en el trabajo. Hay un acuerdo que se llama IGA, este acuerdo está en la Estación Espacial Internacional, que tiene reglas de derecho penal en la Estación Espacial Internacional. Llama la atención que el primer delito cometido en el espacio fue una transferencia bancaria realizada por una expareja de dos mujeres astronautas que se divorciaron y que ingresó a su cuenta bancaria en el espacio exterior, en la Estación Espacial Internacional, y transfirió los recursos, que eran una cuenta común o mancomunada, y bueno, pues tuvo consecuencias jurídicas, pero también la desplazaron como miembros de una misión espacial por parte de la NASA, nos llevará al derecho migratorio, al derecho comercial, al laboral, al civil, y hablarse desde luego de los derechos humanos en el espacio. Cierro mi trabajo con Ferrajoli, este libro magnífico de este autor italiano, Por una Constitución de la Tierra. Solamente doy lectura a su primer capítulo, La Tierra como casa común de los seres vivientes. La Tierra es un planeta vivo, pertenece como casa común a todos los seres vivientes, a los seres humanos, los animales y las plantas, es inclusivo, rompe con el antropocentrismo, pertenece también a las generaciones futuras, es un derecho, es una cuestión para quienes incluso no han nacido, a las que la nuestra tiene el deber de garantizar con la Constitución, continuación de la historia, que ellas vengan al mundo y puedan sobrevivir en él. La humanidad forma parte de la naturaleza, su supervivencia y su salud dependen de la vitalidad y la salud del mundo natural y de los demás seres, animales y vegetales, que junto con esos seres humanos forman una familia unida por un mismo origen y una global interdependencia. Eh, Llegaremos a ser uno. Bueno, yo planteo como planeta, más allá de los Estados-nación, yo planteo no una constitución en mi tesis de doctorado, sino planteo un nuevo modelo de derecho, un international, a partir de, como decía Jeremy Bentham, de un international law, del derecho internacional, a un globality law.
es decir, aspectos que ya no dependan de una convencionalidad, de contratos, de acuerdos entre las partes, sino que sea un derecho de naturaleza global. Por estas características, Ferrario propone un documento, yo propongo un derecho, un documento, una constitución, pero previo a esta constitución, yo explico, primero necesitamos modelar un derecho, y ese derecho es el que denomino el derecho de la globalidad o el international law. Ferraioli omite en su magnífico y brillante propuesta de esta idea de la que hablaba en un principio del derecho ficción, eh, 100 artículos en la Constitución, pero no habla qué va a pasar, nos deja en el planeta, qué pasa cuando salga el ser humano o cuando se haga frecuente la salida del ser humano a al espacio exterior, y pues en las próximas décadas y siglos podamos tener normalizada esta actividad, por lo que yo a este libro, esta Constitución de Ferraioli, propongo el artículo 101 y termino dándole lectura. Nosotros que llegamos a ser uno, habitantes del planeta al que al unísono denominamos Tierra, reconocemos la inmensidad y vastedad del cosmos, los cuerpos celestes, sus elementos químicos, físicos, que son los constructores de la vida humana y de todas las especies en nuestro planeta, que en nuestro planeta residen. Que la exploración espacial y el aprovechamiento de los recursos naturales en el espacio ultraterrestre son para el beneficio de la vida y su evolución en el universo, que nuestros propósitos de internarnos en el cosmos son pacíficos y tienen también como finalizar las altas miras de la ciencia. Estamos en búsqueda de otras formas de vida inteligente o no, más allá de nuestro planeta, a la que respetaremos en cuanto a sus derechos y existencia suponen, de hacer contacto en el espacio ultraterrestre con otras civilizaciones, reconoceremos sus derechos, promoveremos la paz y el intercambio de los conocimientos científicos para nuestro bienestar recíproco. Es derecho ficción, pero es un derecho que ya está en curso con la actividad humana, con las realizaciones que estamos hoy, pues ya llevando esta década a vivir a seres humanos permanentemente a residir en la Luna, y pues agradezco de esta manera con algunas fotografías que he tomado, Andrómeda, algunas astrofotografías del espacio, M57, la nebulosa Cabeza de Caballo, Orión, eh, la Vía Láctea, Saturno, las Pléyades, el Sol, fotografías que unen pues este interés, este gusto, esta pasión por la astronomía y lo que es mi profesión, que es el derecho. En este caso, así finalizo esta eh, exposición, eh, que traté de hacerlo de manera más sucinta, más rápida posible, esperando pueda ser revisada y evaluada por los sínodos de este postdoctorado en Derecho Público, agradeciendo nuevamente al doctor Rubén Miranda y enviando un fuerte abrazo desde Querétaro, desde la ciudad de Querétaro, en México. Muchas gracias.